Comparto. Bueno, a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos acá. Bueno, entonces vimos, recordando un poquito de las generalidades de las reacciones químicas, como lo que se debería entender para poder comprender cómo se dan las reacciones, los rompimientos de los enlaces, los homolíticos, heterolíticos, las reacciones de adición, de eliminación y de sustitución, que son las formas de clasificar reacciones. Ahora pues lo que vamos a hacer es empezar a entender cómo se dan esas reacciones. Entonces las primeras, vamos a ver muchas reacciones a la final, de alcanos, después vamos a ver de aromáticos, de alcoholes, vamos a ver varias. Pero lo interesante es no ver qué producto se genera, sino que es entender cómo se dan los mecanismos de reacción. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son los alcanos, las reacciones de alcanos. Y para ver las reacciones de los alcanos, pues lo inicial que uno tiene que tener en cuenta es cuáles son las propiedades de los alcanos. Por ejemplo, pues bueno, resulta que nosotros ya sabemos cuáles son los alcanos, que son esas cadenas saturadas que dibujamos en nomenclatura. Estos son alcanos, cadenas saturadas. Ahí ya pues dijimos que son cadenas de hidrocarburos. Pero resulta que estas moléculas son no polares. Para entender qué significa que son no polares, pues vamos a ver el ejemplo del agua, que ya lo habíamos hecho, pero vamos a volverlo a hacer. El agua es oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno. El oxígeno habíamos dicho que tenía una electronegatividad como de 3 punto algo. A ver, veamos. Aquí, de 3.5. Mientras que el hidrógeno de 2.1. Entonces esta parte es 3.5 y 2.1. ¿Qué significa ese número? Es la capacidad que tienen los átomos para atraer los electrones. Entonces el hidrógeno... Déjame preguntar algo. Listo. Entonces así están los átomos porque son enlaces covalentes. Resulta que el hidrógeno, como tiene una menor electronegatividad que el oxígeno, pues lo que sucede es que el hidrógeno va a perder parcialmente ese electrón. Entonces ese electrón se desplaza un poquito más hacia el oxígeno, de esta forma, como en esta dirección. Y si se desplaza un poquito más, entonces ese electrón rojo va a estar más hacia el lado del oxígeno, va a estar como por acá, por así decirlo. Entonces el oxígeno va a obtener una carga negativa parcial y el hidrógeno una carga positiva parcial. Y lo mismo a este lado. El oxígeno atrae ese electrón del hidrógeno. Entonces el hidrógeno lo pierde parcialmente. Y cuando yo digo parcialmente, pues significa que no lo ha perdido completamente, solo lo perdió un poquito. Entonces este hidrógeno de acá también adquiere una carga positiva parcial. Y entonces esos dos hidrógenos van a tener una carga positiva parcial, mientras que el oxígeno va a tener una carga negativa. Y eso es a lo que se le llama polaridad. Pues hay dos polaridades dentro, o bueno, la molécula es polar, hay dos, ¿cómo es que llamamos a esto? Dos cargas diferentes, hay dos cargas diferentes. Una negativa, que es la parte del oxígeno, y una positiva, que es la parte del hidrógeno. Entonces, son polares porque hay dos cargas diferentes en una misma molécula. Eso es polaridad, pero estamos diciendo que los hidrocarburos son no polares. Eso significa que no tienen carga. Por ejemplo, si dibujamos el etano, que sería esta molécula de por acá.
Es la molécula del etano. Si nos fijamos en las electronegatividades, pues podemos ver que son muy parecidas. Pues yo veo algo acá. Ah, es una discusión entre si estoy compartiendo o no. Voy a volver a intentar. Me avisan, porfa. Bueno. Acá tenemos el otro hidrógeno. Esta es la molécula de etano. Y lo que vamos a ver es la electronegatividad. Entonces busquemos tabla periódica, electronegatividad. Vamos al carbono. El carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno de 2.1. Entonces acá sería 2.5 y 2.1 y lo mismo acá abajo. 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 y 2.1. Y ese 2.5. Pues resulta que como esa electronegatividad es tan parecida entre el hidrógeno y el carbono, como son tan parecidas, pues sí se va a generar un poquito más hacia el carbono, pero es muy poquitico. Pero de todas formas, mire que la carga neta que hay en esta parte de arriba va a ser la misma carga en esta parte de abajo y en esta parte hacia la izquierda y en esta parte hacia la derecha, en esta parte hacia la derecha, y así, ¿cierto? En todos los lugares va a ser la misma carga neta. O sea, si nosotros partimos esta molécula en dos, la carga neta que hay acá va a ser la misma carga que hay en este punto. Y como tienen la misma carga, entonces podemos decir que estas moléculas son no polares. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga en toda la molécula. A diferencia del agua, mire que el agua tiene una parte que es negativa, otra parte que es positiva, eso le da la polaridad, mientras que este etano tiene las mismas cargas en toda la molécula. Entonces uno se va a fijar a la hora, a la final, pues va a haber la misma carga en toda la molécula. Casi que la misma carga, pues obviamente no es la misma exacta. O sea, no literalmente la misma, y ya vamos a ver por qué no. Pero en general, esta molécula no tiene polaridad. Entonces, por eso se dice que los hidrocarburos son no polares. Entonces, esto es listo, esto es listo. Si se quiere, por ejemplo, disolver, cuando nosotros disolvemos sal en agua, lo que hacemos es aprovechar estas polaridades. Entonces se usan, por ejemplo, solventes polares para, pues, en este tipo de soluciones. Para los hidrocarburos se utilizan compuestos de baja polaridad para disolver esos alcanos. Compuestos de baja polaridad son hidrocarburos también. Y lo que sucede es que en ese punto se utilizan unas fuerzas que se llaman, o unas interacciones que se llaman fuerzas de dispersiones de London o fuerzas de dispersión de London. Esas fuerzas lo que hacen es que, por ejemplo, a ver, yo tengo este hidrocarburo. Yo tengo este hidrocarburo y utilizo otro hidrocarburo para dispersarlas. Bueno, si yo dibujo esto, yo obtendría CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, no voy a dibujar 7. Voy a dibujar 6, 5 más. Se va a dibujar 5 nada más. CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Ahí lo tenemos. Pero sí va a dibujar más bien con los hidrógenos. O sea, la va a dibujar bien completa. Entonces sería 2, 3, 4 y 5. Hidrógenos.
Ahí la terminé de dibujar. Y dibujamos otra abajito. Pues que nada más podemos copiar y pegar. Eso ahí están las dos moléculas. Pues resulta que estas fuerzas de dispersión de London, como les dije acá, mire que de todas formas ahí son electronegatividades diferentes. Si son diferentes, entonces lo que vamos a obtener es que este carbono de acá, o sea, si analizamos por ejemplo estos dos enlaces, el carbono o este electrón del hidrógeno a veces va a estar más tirado hacia el carbono. Y si está más tirado hacia el carbono, significa que el hidrógeno, por un momento, son momentos muy pequeños de tiempo, obtiene unas cargas positivas. Este hidrógeno obtiene unas cargas positivas parciales. Y este carbono, como gana un electrón parcialmente, obtiene unas cargas negativas. Pero son por momentos, es como momentáneo. Entonces puede que en un momento, en ese punto de la molécula esté así. En este punto de la molécula no. Y en este puede que esté así también. Ah, bueno, entonces aquí este hidrógeno va a tener una carga parcial y este carbono también. Y puede que este también lo tenga. Entonces, o sea, es momentáneo. Es momentáneo. Y puede, entonces, si yo aquí obtengo una carga positiva, resulta que esta otra molécula también puede tener una carga negativa. O sea, puede que, mire que aquí ya se forma una especie de polaridad muy pequeñita. Acá. Es muy pequeñita en estos puntos y en este punto. Esas cargas positivas van a reaccionar o van a ver atraídas con las cargas de acá abajo. Pero eso es por momentos de tiempo. Entonces, si lo miramos en la molécula que había dibujado a la izquierda, pues puede ser así, se pueden estar atrayendo de esta forma, pero en otro tiempo se pueden estar atrayendo por estos dos lugarcitos de por acá, en otro tiempo por acá. ¿Por qué? Porque es que esos electrones siempre se van a estar moviendo. Y si se van moviendo, pues entre más larga nosotros tengamos esta molécula, va a haber más probabilidad de encontrarnos con esos enlaces. Entonces van a haber más enlaces que están uniendo estas dos moléculas y por eso es que el punto de ebullición de estas moléculas, de los alcanos, entre mayor sea el número de carbonos, mayor va a ser el punto de ebullición. Si por ejemplo buscamos el metano, que es nada más un carbono, el punto de ebullición es alrededor de menos 162 grados centígrados. Si buscamos después del metano sigue el etano, el punto de ebullición es CH3. El punto de ebullición del etano, vamos a buscarlo. Etano. Es de menos 88 grados, ahí decía. Menos 88 grados. Valo acá, menos 88 grados. Bueno, eso es kilojoule. Valo acá. Menos 89 grados centígrados. Punto de ebullición. Después sigue el propano, que sería CH3, CH2, CH3. Entonces vamos a buscarlo. Esperen que no carga. Menos 42 grados. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo mayor número de carbonos en la molécula, mayor punto de fusión vamos a tener.
pero es por eso, es porque podemos encontrar mayor número de dispersión de esas fuerzas de London. ¿Qué pasa? Cuando tenemos, por ejemplo, moléculas ramificadas, si por ejemplo ya no tenemos de esta forma lineal, sino que las tenemos ramificadas, ahora, a ver, ¿cuántos carbonos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si por ejemplo tenemos de esta forma, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, esta ramificación va a generar un impedimento estérico. Eso lo que significa es que va a estorbar, en otras palabras, esta ramificación le va a estorbar a estas dos de acá para que éstas se enlacen, para que formen esas fuerzas de dispersión de London. Entonces, como esa ramificación estorba, no vamos a poder generar aquí esta interacción entre las moléculas. Y mire que tienen el mismo número de átomos. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando las ramificaciones, también el punto de ebullición va a disminuir, pero es por ese impedimento estérico que no permite que se generen estas interacciones intermoleculares, que son de tipo iónico. Listo. Esa es como la explicación del propano, de los alcanos, pues. Como para entender un poquito, porque lo que hacemos en reacciones es como estudiar átomo por átomo, electrón por electrón, cómo se mueven para formar nuevos compuestos. Eso es lo que hacemos en reacciones. ¿Listo? A ver, yo qué nos queda faltando. Entonces ya dijimos que se usan otros compuestos orgánicos y se usan es por eso, para aprovechar esas fuerzas de London, porque como no tienen polaridades como el agua, utilizar un compuesto que sea polar no va a interactuar con esta molécula. ¿Qué se usa? Pues compuestos que sean similares en los cuales se puedan generar esas fuerzas de London. Y sí, a medida que tenemos menos carbonos, pues vamos a tener puntos de ebullición bajos. Si las moléculas, si son por ejemplo hidrocarburos ya de muchos átomos, como muchos átomos de carbono, los puntos de ebullición pues van a empezar a disminuir, hasta el punto en que a temperatura ambiente los podemos encontrar de forma líquida. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya vimos un poquito las generalidades de los alcanos. Ya vamos a pasar a la primera reacción que vamos a estudiar, que son la reacción de combustión. Entonces, regálenme un momentico, por favor, 2 minuticos. Sí, porfa, me esperan. Gracias, muchachos, y qué pena. Bueno, llegamos. Primera es la reacción de combustión. Esta es bien interesante.
Bueno, en realidad todas me parecen interesantes. A ver, todos hemos hecho acá combustión. ¿Quién sabe pronto qué se requiere para generar combustión? Oxígeno. Oxígeno, bien. ¿Qué más? Porque nosotros estamos rodeados de oxígeno, porque nosotros no nos prendemos o porque no hacemos combustión. Una chispa. ¿Qué requiere una chispa? ¿Eso qué significa? ¿Temperatura o energía? Ambas, ¿Y energía en forma de temperatura. Sí, en forma de calor, sí, así es. ¿Y qué más? Entonces, a ver, si yo prendo una candela y alrededor hay oxígeno, ¿por qué no se genera combustión? O sea, a ver, yo llego y enciendo una candela, alrededor hay oxígeno, sale la chispa, la llama, pero desde que yo suelte el dedo con el que dejo salir como el gas, ya se para la combustión. Entonces, ¿qué más se necesita? Combustible. Sí, un combustible. ¿Qué sería el combustible? Por ejemplo, ¿qué combustibles conocen ustedes? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos. Derivados del petróleo. Exacto. Entonces, ¿qué se necesita? Materia orgánica. Le voy a escribir materia orgánica. Entonces, si tenemos materia orgánica en presencia de oxígeno y generamos una chispa o temperatura suficientemente grande para romper estos enlaces de acá, porque que yo les decía, tiene que haber una energía cinética de activación. Pues esa energía que nosotros le agreguemos tiene que ser lo suficientemente grande para romper la materia orgánica, o sea, para romper los enlaces de la materia orgánica y que en presencia de oxígeno empiece a haber una combustión. Si hay una combustión cuando ustedes le prenden fuego, por ejemplo, dígame un ejemplo. Un ejemplo de combustión que ustedes conozcan. Empieza a dar clases, profe, que se puede y no para nunca. ¿Cómo? Profe, cuando le ponemos fuego a la gasolina, Cuando le echamos gasolina, sí, pero ¿qué produce eso? Dióxido. Produce dióxido, sí, CO2. Esta sí es más difícil, también produce agua. Pero hay algo que produce también, que es como lo más interesante. Nosotros, ¿por qué queremos, por ejemplo, prenderle fuego a la madera para hacer un fogón? Para que esa madera, cuando se empiece empiece a hacer combustión, libere energía. Esa energía es la que va a calentar a la final el sancocho, no sé. Entonces a la final vamos a producir CO2, agua y vamos a producir energía. O sea, se libera energía. Y ya les voy a explicar por qué se libera energía. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, uno tiene que hacer un balanceo de ecuaciones. Y bueno, lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces esto debería ir por acá. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver por qué se libera energía. Y para eso el ejemplo va a ser con metano. Entonces, si ustedes utilizan gas metano y lo encienden en presencia de oxígeno, lo que van a producir es CO2 más agua más una liberación de energía.
Entonces vamos a ver átomo por átomo. Tenemos un carbono y tenemos 4 hidrógenos. Y además tenemos 2 oxígenos. Y al otro lado tenemos un carbono, 2 oxígenos por acá. Y por acá nada más tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Pues en estas reacciones toda la materia se tiene que conservar. Es decir, si yo acá tengo 4 hidrógenos, yo al otro lado también tengo que hacer 4 hidrógenos. Entonces para eso se hace un balanceo de energía. Un balanceo pues de esta reacción, perdón. Entonces si aquí tengo 4 hidrógenos y acá aquí lo que quería hacer es agregarle un 2 para tener 2 por 2, 4 hidrógenos. Si tengo 2 hidrógenos, si tengo este 2 acá, también me va a afectar el oxígeno. Entonces voy a tener 2 oxígenos. Y ahora sí voy a tener 4 en total. 2 por acá y 2 por acá. Pero yo en el de la izquierda nada más tengo 2 oxígenos. Entonces yo acá le agrego otro 2. Y ahora sí voy a tener los 4 oxígenos en ambos lados, los 4 hidrógenos en ambos lados y un carbono. Si yo reorganizo en este lado los hidrógenos, entonces yo voy a tener por acá un hidrógeno, el otro hidrógeno, el otro hidrógeno y el otro hidrógeno. Ese es el gas metano. Y además tengo 2 moléculas de oxígeno. Pero ese oxígeno es oxígeno diatómico, es decir, 2 átomos de oxígeno unidos. Lo mismo acá. Profe, Hola. pregunta. Sí. Cuando se habla de, digamos, de metales y oxígeno, se habla de una oxidación. Aquí se habla de alcanos y de oxígeno y pues en combustión, pero eso también es una oxidación. Toca mirar el estado de oxidación. Eso se ve en qué tipo de... Pero yo le digo en cuál. Cuando estemos viendo, creo que alcoholes. Miramos la oxidación. Después le digo dónde. O en aldehídos. Sí, en alcoholes vamos a ver la oxidación. Y eso es mirando el estado de oxidación de los átomos. Entonces uno cuenta cuántos electrones tiene. Entonces, por ejemplo, acá el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando se le pega un oxígeno, en lugar de un hidrógeno, si ese carbono va a ganar o a perder electrones. Y ya con eso uno así va determinando el estado de oxidación. Y si aumenta o disminuye, uno dice que se oxida. Listo. Se oxida o se Sí, pero reduce. si oxida se reduce. Ajá, ¿Cómo? sí. Bueno. Si oxidado se reduce, sí, me acordé. Sí, se oxida o se reduce. Ajá. Pero eso lo vemos cuando estemos viendo las reacciones del oxígeno. Perdón, de los alcoholes. Todavía falta por ahí una semanita y media. Listo, profe. Bueno, buena pregunta. Listo, entonces aquí en el lado izquierdo tenemos estas 2 moléculas. Y en el lado derecho tenemos CO2, eso es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un carbono con 2 oxígenos. ¿Qué enlace? ¿Es un enlace simple, doble o triple? Tiene que tener esa molécula, ¿quién sabe? Profe, simple. Simple. Sí, ¿Cuántos? porque son Doble. alcanos. Lo de la izquierda es un alcano, este es el alcano. Pero aquí eso ya no es una molécula orgánica. Sí, profe, sí, tiene razón, sí, porque tiene doble. Sí. Tiene que ser doble. Por ahí el compañero lo dijo. No vi quién fue, pero lo dijeron. Y al otro lado tenemos moléculas de agua, que serían estas de acá. Eso es lo que se produce entonces. Cuando nosotros le agregamos temperatura, lo que vamos a hacer es empezar a romper estos enlaces de carbono e hidrógeno. Entonces los rompemos. Se rompen. Cuando se rompen, entonces es ahí cuando esas moléculas, esos átomos se separan y las obtenemos solitas.
Entonces, listo, rompimos esto de esta forma. Cuando hay presencia de oxígeno, se produce una reacción completa. Entonces tenemos un oxígeno por acá, otro oxígeno por acá, otro por acá y otro por acá. Entonces se produce una reacción completa, una combustión completa. Entonces es cuando este carbono se enlaza aquí con un doble enlace, este oxígeno con estos dos y este otro con estos dos de acá. Entonces ahí se formaron las moléculas de agua, que fue lo que ya dibujé en la derecha, y la molécula del dióxido de carbono. Listo, es así como se forman. Entonces la temperatura rompe esos enlaces, ese rompimiento de enlaces genera la formación de otros compuestos, pero mire que hasta el momento nada más hemos indicado que tenemos dos moléculas de agua, efectivamente son dos, tenemos una molécula de dióxido de carbono, tenemos dos moléculas de oxígeno, estos son pues, bueno, es una diátomo de oxígeno. Diátomo significa que son dos oxígenos. Y acá tenemos la molécula de metano. Pero todavía no hemos definido por qué hay una liberación de energía. Esa liberación de energía se puede explicar porque, a ver, resulta que si yo tengo un carbono y un hidrógeno y esos dos están unidos covalentemente, significa que ellos dos se están atrayendo entre sí. O sea, el carbono hace como atrae al hidrógeno y el hidrógeno atrae al carbono. Ellos están unidos. Y para nosotros romper ese enlace, le tenemos que agregar una fuerza o le tenemos que agregar una energía. Ese es el chispazo que nosotros le agregamos. Le agregamos energía. Esa energía tiene que ser mayor a la fuerza de este enlace. Esas fuerzas ya se han calculado experimentalmente. Está en esta tabla y se expresa en términos de energía, kilojoule sobre mol. Entonces nosotros le tenemos que aplicar, vamos a buscar el enlace carbono-hidrógeno. Valgo acá. Le tenemos que aplicar una energía de 413 kilojoule mol. Entonces, cuando el chispazo es mayor a 413 kilojoule mol, este enlace se va a romper. ¿Listo? Entonces nosotros le agregamos al sistema 413 kilojoule mol. Entonces se rompe. El hidrógeno queda con un electrón y el carbono queda con otro electrón. Y lo que sucede es que esa energía la absorbe, esos 413, porque la energía no se elimina, no se crea, sino que se transforma. Entonces, el carbono absorbe esos 413, él los absorbe, y el hidrógeno también. O sea, no los absorben pues de igual forma, pero sí esa energía que nosotros le agregamos va a quedar almacenada entre el carbono y el hidrógeno. ¿Listo? Entonces esa energía pues va a quedar entre el carbono y el hidrógeno por una vez. Lo mismo con este hidrógeno, lo mismo con este otro y lo mismo con este otro. O sea que va a quedar por 4. ¿Cierto? Y lo mismo en el oxígeno. Cuando el oxígeno, entonces aquí ya tenemos una molécula diatómica de oxígeno. Cuando rompemos esta molécula, le tenemos que agregar una fuerza de una energía de 146. Mire que es mucho menor a la del carbono, hidrógeno, es mucho menor. Entonces le agregamos 146 kilojoules mols y esa energía la agregamos acá a este enlace y se rompe el enlace. Cuando lo rompemos, esta energía no se destruye, sino que se ve distribuida entre el oxígeno y este oxígeno. Entonces podemos decir que cuando estas moléculas o estos átomos están así solitos, ellos están almacenando una energía y eso se debe a que cuando estos átomos están solos, ellos tienen cierta estabilidad. ¿Qué pasa? Cuando el oxígeno, por ejemplo, bueno, entonces serían dos de esta forma. Control C, control V. Entonces mire que sería 146 acá, 146 acá, y para este eran 413 para romper estos dos, o sea, estos dos de acá, 413 para romper estos dos, acá lo mismo,
Y acá lo mismo. Pero esa energía, toda esa energía que nosotros almacenamos o nosotros le aplicamos va a quedar ahí en el sistema. Porque es que eso no se puede eliminar. Va a quedar ahí. Esto va a formar otros compuestos, porque estos eran los átomos que yo había pintado por acá. Esos átomos van a formar otro compuesto. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Cuando un oxígeno se enlaza con un carbono, se enlazan ahí. Y este otro también se enlaza con el carbono. Bueno, formando un doble enlace. Entonces aquí un doble enlace. Aquí un doble enlace. Aquí otro doble enlace. Esa energía que estaba almacenada se va a liberar también. Entonces aquí nosotros teníamos 413. Cuando ellos dos se forman o se enlazan, liberan cierta energía porque ellos entran en una estabilidad diferente. Entonces a veces se va a liberar energía, otras veces se va a consumir energía. Porque a veces para realizar estos enlaces se requiere también de temperatura o se requiere pues de una temperatura. Pero la cosa es que cuando estas moléculas empiezan a juntar, empiezan a liberar también energía. Y si esa energía es mayor, si esa energía que yo libero, entonces libero energía. Y aquí cuando estábamos rompiendo esos enlaces, agregaba, ¿cierto? Y lo que yo libero es mayor a lo que yo necesito para romper enlaces, entonces aquí va a haber una liberación de energía que me va a quedar ahí en el ambiente. ¿Qué sería eso? Calor. Cuando por el contrario la energía que se libera es menor. Yo la dibujé, ¿yo cómo la dibujé? Yo quiero ver cómo la dibujé. Ah, no va a poder ver. A ver, eso es mayor. Cuando lo que libero es mayor a lo que agrego, libero mayor a lo que agrego, significa que está quedando energía. Y esa energía es lo que nosotros sentimos como calor. Cuando al contrario es que lo que yo agrego es mayor a lo que libero, esa energía liberada se va a volver a consumir. O sea, se va a utilizar para las demás reacciones. Entonces no me va a quedar energía disponible. Entonces eso es lo que yo necesitaré calcular. Esa energía que yo agrego al sistema y esa energía que yo libero. ¿Cómo se hace eso? Pues con un balance ahí de, bueno, pues utilizando esa tablita. Resulta que tenemos enlace carbono-hidrógeno por 4 en este punto. Y tenemos enlaces oxígeno-oxígeno por 2. En el lado derecho tenemos, mire por acá tenemos enlace oxígeno-carbono por 2, que sería este es uno y este es otro. Y en el agua tenemos enlaces tipo OH por 4. ¿Y por qué por 4? Porque cada molécula es así, cada molécula tiene 2. Y yo tengo 2 moléculas, entonces a la final lo que va a tener son 4 de esos enlaces. Listo, ya que tengo definido cuántos enlaces tengo, lo que hago es irme a la tablita. Entonces voy a buscar primero carbono e hidrógeno, cuánto es la energía que yo debo agregar para romper ese enlace. Aquí me dicen 413. Entonces yo digo que es 413 por 4. Y para la molécula, bueno, aquí no es por 2, aquí es por 4 también. Porque son, mira aquí, no, sí, sería por 2, perdón. Es por 2, porque aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces sí es por 2. ¿Cuánto vale esa energía de ese enlace? Entonces buscamos oxígeno-oxígeno 146 por 2. En el otro lado tenemos oxígeno doble enlace con un carbono, que sería este de acá, 745. Por 2. Y del tipo OH, ¿dónde están?
acá, es 467 por 4. ¿Cuánto me da esta multiplicación? Entonces, bueno, una vez yo los tenga, yo lo que hago es sumarlos, 745 por 2 más 467 por 4. ¿Y por qué lo sumo? Pues porque, a ver, yo estoy formando CO2 y estoy formando agua. Entonces, ese I me indica que es una suma, que esas dos energías se están sumando. Eso en un lado. Y en el otro lado hago lo mismo, los sumo, que sería 413 por 4 más 146 por 2. ¿Quién me dice, porfa, cuánto dan? Bueno, yo saco la calculadora. Entonces sería a un lado me da 1944. Eso de energía. Y al otro lado $58. Entonces me dio lo mismo, kilojoules mol. Si esto es la energía que yo le agrego al sistema y esta es la energía que está saliendo del sistema, si yo las resto, o sea, si yo digo 1944, que es la energía que yo le agrego, menos la energía que sale, o sea, más la energía que sale, como va de salida, va con signo negativo. 3.358. Esto me da 1944 menos 1414. Eso significa que esta reacción me está produciendo menos 1414 de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una energía de 1414 que está saliendo del sistema. Y cuando sale, significa que esa energía va a quedar libre, que no se va a consumir en otras reacciones. Y como queda libre, pues por eso cuando nosotros encendemos una madera o encendemos carbón o encendemos cualquier cosa, si nosotros le acercamos la mano, vamos a sentir temperatura. Entonces, cuando estén, por ejemplo, en una fogata y estén sintiendo el calorcito de la fogata, pues ya saben que ese calor se debe a la energía residual que me queda de la reacción o de la formación de CO2, de agua y de agua. Entonces, se rompen los hidrocarburos en presencia de oxígeno y eso va a producir CO2 y va a producir agua, y cuando se forman esas dos estructuras queda una energía residual, y esa energía residual es la que nosotros sentimos como temperatura, es esta de acá. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿O no? Sí, profe, claro. Listo. Bueno, ya hicimos la combustión del metano. Se la va a eliminar. Les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo repasen. Pues cuando terminen el taller, me imagino que le están dando prioridad a ese taller. Cuando terminen ese taller y vayan a estudiar para este taller de reacciones, hagan este ejemplo y me pueden buscar pues para preguntarme. Y entonces cuando hagan la combustión completa del propano, pues van a calcular cuánta energía se libera y lo que van a responder será lo siguiente. Un momento. Respondan.
Sería ¿cuál produce más energía entre el metano y propano? Lo otro que van a responder es ¿cuál es más adecuado para busquen a ver ustedes qué encuentran de eso? Entre esas dos preguntitas. Para que repasen, pues. ¿Qué sería? ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo que hicimos acá, pero en lugar de metano, lo hacen para el etano. Ah, bueno, aquí pusimos propano. Pues pongamos etano, que es más fácil. Etano. Bueno, son las 10:51. Vamos a hacer la pausa activa. 5 minuticos hasta las 6:57. Listo, entonces volvemos a las 6:57.
Hola, ahora sí, continuemos. Listo, entonces ya les queda este ejemplo para que lo hagan. Ahora vamos a ver la combustión incompleta del carbono. ¿Por qué? Porque es que no siempre vamos a tener una buena combustión. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, por ejemplo, en sus casos ustedes tengan una combustión completa. ¿Y cómo lo pueden ver? Pues eso se puede ver porque la llama de la combustión completa es azul. La llamita es azul cuando hay buen oxígeno y cuando los compuestos orgánicos no son de alto peso molecular. La llama sale azul, pero cuando hay poco oxígeno, por ejemplo, la combustión incompleta, cuando hay poco oxígeno, lo que produce va a ser monóxido de carbono. Puede ser monóxido de carbono y puede ser también carbono. Entonces, vamos a ver, sería lo mismo. Un hidrocarburo, estamos con el CH4, más oxígeno, más oxígeno, y lo que vamos a producir sería monóxido de carbono, que es CO, más agua y liberación de energía. Entonces uno lo que hace es volver a balancear. Entonces vamos a ver, pues. Un momento, muchachos, que me tengo que tomar unas pastillas. Pero hay muchachos, me disculpan. El que lo balancee le doy punto 2 para el taller número 3. Para el que lo balancee. Momento. Bueno, ¿quién se ganó la bonificación? Nadie. Entonces me la va a ganar yo. A ver, entonces por acá tenemos un carbono y por acá tenemos 4 hidrógenos. Entonces un carbono y 4 hidrógenos. Acá tenemos 2 hidrógenos. Entonces si le agregamos un 2 por acá, vamos a tener los 4 hidrógenos de la izquierda. ¿Listo? Aquí tenemos 2 oxígenos. Y en el lado derecho tenemos 1 por acá y 2 por acá. Entonces le tendríamos que agregar un 2 por acá para tener 4 oxígenos, ¿cierto? Perdón. Mire que pues no le podríamos agregar como un medio, porque pues no se puede, ni lo mismo acá. O sea, mire que nos hace faltan 3 oxígenos. Y aquí si ponemos, por ejemplo, 2, vamos a tener 4 oxígenos. Y si agregamos 3, vamos a tener 6 oxígenos, ¿cierto? Vamos a ver, agreguémosle un 2 acá para tener 4 oxígenos. Y si le agregamos un 2 acá y se lo agregamos también acá, pues ahora sí, en ambos lados vamos a tener 4 oxígenos. 4 oxígenos por acá y 4 oxígenos por acá. Y bueno. Pero, como pusimos un 2 en el monóxido de carbono, tendríamos 2 carbonos. Entonces, hombre, ¿esto qué no va a terminar o qué? Porque ahora ya tenemos 2 carbonos y aquí nada más tenemos un carbono.
Entonces le agregamos acá un 2 para que queden 2 carbonos, pero si le agregamos un 2 vamos a tener 8 hidrógenos. Entonces agregamos los hidrógenos por acá y entonces en este lado de la derecha no podríamos agregar 2 porque es que necesitamos son 8 hidrógenos. Aquí me falta uno. Entonces sería 4 para tener 8 hidrógenos. Tendríamos 4 oxígenos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Pero entonces ahora ya los oxígenos se sumaron. Entonces ya tenemos son 6 oxígenos. Pero ya esos 6 oxígenos son mucho más fácil de arreglar. Porque si le agregamos aquí un 3, pues aquí vamos a tener 6 oxígenos. Y a la final quedan 6 oxígenos acá, 6 oxígenos acá. 4 más 2. Listo. 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. 2 carbonos. 2 carbonos. ¿Cierto? Entonces ahí ya quedó la ecuación balanceada. 2H4, 3 moléculas de oxígeno, pero no es el oxígeno molecular, sino que es el oxígeno diatómico. 2 moléculas de monóxido de carbono y 4 moléculas de agua. Entonces uno ¿cómo lo puede leer? Pues por 2 moléculas de SH4 y 3 moléculas de oxígeno diatómico producimos 2 moléculas de monóxido de carbono y 4 moléculas de agua. Así quedaría la ecuación balanceada. Si quieren determinar cuánta energía se libera en esta reacción, pues lo que tendrían que hacer sería hacer el balance. Entonces sumarían. Se los va a dejar nada más la ecuación expresada, ustedes ya lo calculan. Entonces sería 2 veces CH4. Si tenemos 2 veces CH4, sería 2 por cada CH4 tiene de este enlace carbono e hidrógeno, lo tiene por 4 veces. Entonces a la final sería 2 por 4, 8. Entonces 8 por esta energía de enlace. Es decir, eran 413, si no estoy mal. 413 por 8. Más 3 por ese enlace oxígeno. O sea, tenemos 3 moléculas de oxígeno diatómico. ¿Cuánto valía ese? Era 146. 146. Y esto está igualado a la energía que tenemos en la derecha. Tenemos 2 moléculas de monóxido de carbono. Entonces sería, mire que ese monóxido tiene que ser de esta forma. Tiene que ser de esa forma y no es enlace triple porque el oxígeno tiene... Ese oxígeno tiene nada más, el oxígeno nada más es capaz de hacer 2 enlaces. Entonces sería monóxido, sería un enlace doble. Y el enlace doble se calcula como 745 por 2. Entonces 745 por 2. Más el agua, que serían, mire que serían del tipo, bueno, este sería CO. Y aquí sería del tipo HO. Ese enlace, ¿cuántas veces se está dando? Se está dando 2 veces por molécula y tenemos 4 moléculas, entonces es por 8. El HO es 467. Por 8. Y ya, lo que hacen es restar lo que les dé acá, menos lo que les dé acá, y ahí les debería dar el resultado. Bueno, yo lo hago en un momentico. 8 por 413 más 3 por 146. 3.742 menos 2 por 745 por 467 por 8, que
¿Qué es eso? 2 por 745 más 467 por 8. 5200. Entonces, 3742 menos 5226 menos 1484. Como es negativo, significa que está saliendo energía. Sale energía de esta reacción. ¿En qué unidades? En kilojoules sobre mol. Bueno. ¿Cuál es el problema con esa combustión incompleta? El gran problema es el monóxido de carbono, pues esta molécula es cancerígena. Entonces, pues sí, nos hace mucho daño esta molécula. Y esta molécula se produce mucho en esa combustión mal hecha. Entonces, bueno, y lo otro es que es una llama amarilla. Entonces, si tienen, por ejemplo, en sus casas y ven que el fogón deja las ollas quemadas con mucho hollín, eso significa que el fogón está generando una una combustión incompleta, y eso lo podrían arreglar mejorándole la capacidad de oxígeno. Si hay buen oxígeno, debería formar o debería generar una combustión completa. Si le sale la llama muy amarilla y las ollas les queda con mucho hollín, significa que está haciendo una combustión incompleta, y esas partículas que se generan son dañinas para la salud. Entonces, así como tenemos entonces esto se produce cuando hay ausencia de oxígeno, cuando no tenemos tanto oxígeno como en el caso de la combustión completa. Cuando ya hay mucho menos oxígeno, no se va a producir monóxido de carbono, sino que se va a producir ese hollín o ese negro de carbono o carbono, se puede llamar pues de las tres formas. ¿Y cómo sería? Pues sería lo mismo, CH4 más oxígeno para producir carbono, que es ese hollín, más agua y liberación de energía. Entonces tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer un balanceo. Ese balanceo pues sí es muy fácil porque, a ver, aquí tenemos un carbono, aquí también tenemos un carbono. Aquí tenemos 2 hidrógenos, aquí tenemos 4, entonces si le agregamos un 2, ahora vamos a tener 4 hidrógenos y 2 oxígenos, entonces así quedaría. Ya no hay que hacer pues como un balanceo tan complejo como en este caso de acá. En este sí toca hacer este balanceo pues tan sencillo, y les dejo para que lo calculen ustedes, para que hagan este cálculo de los enlaces, que sería calcular cuántos enlaces hay acá, cuántos enlaces hay acá, y lo mismo acá, y calcular ese delta de energía. Es bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que lo que hacemos en resumidas cuentas es sumar cuánta energía se le agrega para romper estos enlaces y sumar cuánta energía se le agrega para romper estos enlaces. Entonces es la energía para romper el CH4 más la energía para romper el O2. Y esto lo igualamos, como la energía no se puede perder ni se puede crear, sino que se transforma. Pues lo que hacemos es calcular la energía cuando se forma carbono, cuando sale, la energía que sale, para calcular cuánta energía quedó. Entonces, a la final lo que hacemos es la energía para formar el carbono más la energía para formar agua. Y esto, pues la energía que queda. Si yo despejo de aquí ese delta de energía, sería energía para romper el CH4 más la energía para romper el oxígeno menos la energía para romper el carbono, bueno, para formarlo, perdón, más la energía para formar agua. Aquí pues no se consumiría energía en el carbono. Y esto va a estar igualado a ese cambio de energía, a esa delta de energía, que sería la energía que queda en el sistema. Si ese delta de energía es negativo, significa que, aquí es negativo también.
Si ese delta de energía es negativo, significa que me está quedando una energía residual y esa energía es la que nosotros percibimos. Si eso me queda positivo, significa que para que se produzca esta reacción otra vez, yo le tengo que agregar más energía. De lo contrario, pues esa reacción va a parar. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Bueno. Yo no sé si es que explico muy bien o no me están prestando mucha atención. Pero bueno, imposible pues uno darse cuenta. Sí, profe, todo bien, todo claro. Eso, gracias. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos la combustión. Ahí les dejo pues para que repasen. Ahora vamos a ver las reacciones, otras reacciones de los alcanos, que es la pirólisis. Y si ustedes, por ejemplo, tienen cultivos o les gusta cultivar y viven en una finca, tienen, por ejemplo, residuos, ustedes pueden hacer esta pirólisis desde sus casas. ¿En qué consiste la pirólisis? La pirólisis es muy parecida a la combustión, con la gran diferencia que no tiene oxígeno. Entonces es materia orgánica sin oxígeno, o sea, le agregamos energía y lo que vamos a producir es un montón de como otros compuestos orgánicos. Y agua. Vamos a producir muchos compuestos orgánicos y es porque no hay oxígeno, y como no hay oxígeno no vamos a producir CO2. Entonces la materia orgánica que nosotros estemos rompiendo cuando le agregamos temperatura no se va a transformar con el oxígeno. Entonces no vamos a formar ni monóxido de carbono, ni dióxido, ni carbono, sino que vamos a generar otros compuestos orgánicos. Voy a eliminar esta agua. Vamos a generar otros compuestos orgánicos que se dan a partir de la ruptura de los enlaces de esta materia orgánica que tenemos inicialmente. Voy a mostrarles un video para mostrarles cómo lo podrían construir. Entonces sería, a ver, pirólisis, biochar. Esta se ve interesante. Madre esta. Aunque espérenme, voy a ingresar con la aplicación del escritorio para compartir con audio. Espérenme, yo la abro. Voy a compartir con audio. Marche, ese está bueno. Ese la verdad no lo he visto, pero se ve interesante. Hello, I'm Casey Hoover, and welcome to Appalachian State University in Boone, North Carolina. This video is brought to you by the Biofuels Graduate Course in the Appropriate Technology Department. If you have any questions or want to know more information, and there's essentially no oxygen in there. To heat this up, so the air swirls any number of things, and we're condensing out. No me parece tan visual. Este es el que estaba buscando. La humedad y sostiene los microorganismos, proporcionando microorganismos. El biochar también ayuda a mejorar las... ¿Qué es lo que quiere hacer él? Él quiere obtener biochar a partir, que es biocarbón, a partir de una reacción de pirólisis. Pues el horno Es muy casera, pero pues ustedes la pueden hacer desde sus casas. Donde la madera se fractura mediante el calor. Esa es la razón por la cual usamos este tipo de artefacto. Es el horno biochar. Entonces, inicialmente, bueno, este es el montaje, esta es la estructura. La caneca de abajo, mire que hay como dos canecas. La que es la de abajo
es la que va a contener y la que se va a tapar con todo el oxígeno. La de arriba es una chimenea. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él llena toda la parte de abajo con madera, que eso es la materia orgánica. Te la llena con pura madera y la pone a calentar, o sea, le prende fuego. Esa es la chispa que ahorita les hablaba, o la energía que nosotros le agregamos. Inicialmente empieza un proceso de combustión, ¿pero por qué? Porque es que se necesita que el fuego llegue a todo el recipiente, o sea, que toda la madera esté ardiendo, que tenga fuego. Entonces la chimenea le permite eso, darle tiempo a que todo el fuego se propague por toda la materia orgánica. Cuando ya él se da cuenta que toda la caneca o que toda la materia orgánica tiene fuego, entonces, lo que hace él es quitar la chimenea y taparlo completamente para eliminar todo el oxígeno. ¿Por qué? Porque si sigue dejando que le entre oxígeno, la madera va a generar combustión y no se va a producir el biocarbón que él necesita, sino que lo que se va a producir es ceniza, o sea, se va a dañar la materia orgánica y se va a producir CO2. Lo que se necesita es que esa estructura orgánica se conserve. Y eso lo logra pues quitando esa combustión. Entonces, a ver. Que necesito que es una caneca que contenga tapa. La caneca debe tener una tapa que selle bien, como esta. A la caneca procedemos a colocarle 2 agarraderas, una de cada lado, a una altura proporcionada para poder movilizarla. Hacemos unos cortes con puridora a fin de permitir el ingreso del oxígeno. En la primera parte le van a ingresar ese oxígeno. De la caneca número 2, lo que vamos a hacer es que la partimos por la mitad, le instalamos las 2 agarraderas y también instalamos la chimenea, un tubo de 3 a 4 pulgadas de 90 o 1 metro de altura. Esta hará las veces de chimenea sobre la otra caneca. Con la otra mitad de la caneca que nos quedó del corte que hicimos para sacar la caneca para la chimenea, entonces con esta mitad colocamos agarraderas de los 2 lados y nos queda una olla adecuada para preparar caldo ceniza, polisulfuros y otro tipo de preparados que son importantes en el desarrollo de la agricultura. Parte superior. Bueno, entonces, ahí dijo lo que necesitaba. Entonces, es materia orgánica. Es un huequito en el que va pues, a agregarle la temperatura inicial, que esa sería la energía cinética de activación. Colocar estos hechos y madera. Él lo va a aprender. Los huequitos de allá abajo, al fondo hay unos huequitos. Esos huecos inicialmente le permiten el ingreso del oxígeno. ¿Para qué? Para que pueda generar la combustión que él necesita y que todo el fuego se propague a través de toda la materia orgánica que él tiene ahí. Que nos quede un espacio aquí, podamos encender en toda la boca de la caneca, el fuego empezará a hacer su efecto hacia abajo. Y empieza a hacer combustión. En este contenido, a estas alturas ya de la caneca, a fin y bueno, él espera a que, entonces, bueno, empieza a haber combustión, combustión, y él tiene que esperar a que toda la madera esté haciendo combustión. De lo contrario, pues cuando le quite el suministro de oxígeno, eso no se va a propagar. Y como no se propaga, pues ya la materia que está en el fondo no va como a generar esa, ¿cómo se dice? No va a generar esa estructura que él necesita, sino que va a quedar seca, por así decirlo. No va a quemar. No va a hacer la reacción de Pironi. Entonces él le empieza a agregar agua. Una botella descartable con agua. Este mecanismo nos servirá de indicador para saber cuándo quitar la chimenea y cortarle por completo el oxígeno. Así que aplicamos al horno y él nos va indicando dónde está el fuego. Cuando este fenómeno se dé en la parte de abajo,
Entonces será momento de cortar todo el oxígeno. Entonces mire que en la parte de Porque ya abajo el fuego el agua no haya se llegado evapora. ¿Y por qué? a la Pues parte porque todavía no inferior ha llegado la de la canela caneca. hasta ese punto. A continuación, el fondo Mientras que en ese momento, mire que ya el agua no llega a la parte de abajo, sino que se evapora. Eso significa que hasta allá abajo ya como va verán, la el combustión fuego y en ya ese punto él vamos a elimina, destapar la él caneca, elimina la chimenea y lo tapa completamente. vamos aquí. Ya hemos destapado la chimenea, a continuación vamos a proceder a taparla. Entonces le quita todo el Luego de suministro de taparla, aire. vamos a bajarla de este entablo para que la caneca quede en tierra, ya Tierra. completamente. ¿Para La qué? Para que caneca no le por la entre gusto. parte a colocar un sello de barro, entonces de la tapa por completo ya se biochar nuestro carbón. Vamos a ver cuándo Bueno, destapa. el horno ya se ha enfriado, vamos a proceder a destaparlo. Es lo que llaman biocarbón. Entonces, bueno, ese es el residuo de la pirólisis. El residuo es el biocarbón. Queda carbón vegetal o biocarbón. Y ese es un residuo, pero pues es un residuo que se puede aprovechar en los cultivos porque tiene una microestructura porosa y en esos poros pues puede crecer Así queda los microbios, la los madera organismos carbonizada, y eso le da pues una hidratada, mejor lista para condición cosechar, al suelo. para O sea, eso triturar le ayuda al y suelo a tener aplicar mejores al condiciones. suelo. Ustedes saben de eso más que yo, la verdad, de los cultivos, ustedes ya conocen un poquito más que yo. Pero si ustedes tienen fincas en las que tienen residuos orgánicos, ustedes esos residuos orgánicos los pueden aprovechar de esta forma. Entonces, vamos a ver, pues él llega y se pone a hacer. Es pasto, Entonces, mire que como ustedes mire la verán, estructura como queda, no se queda ha carbonizada, o sea, carbonizado no queda en ceniza, perdón. sin consumirse. Es a este proceso, biomasa. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Los pueden moler y los pueden utilizar en Aplicación del biochar. sustratos. El biochar o biocarbón se puede usar mediante aplicación directa al suelo. A la composta cuando preparamos. También en abonos lo usan. También se puede aplicar al bocachi, en la preparación del bocachi. El carbón también es muy recomendado a la hora de sembrar nuestros frutales. Es recomendable colocar una capa intermedia de carbón de 5 a 10 centímetros de biochar o biocarbón. Y bueno, cierto, eso pues tiene un montón de aplicaciones que ustedes pueden hacer a estas alturas en ya hemos sus fincas, pues si tienen cultivos, aprovechando esos residuos orgánicos. Preguntas hasta acá. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, la primera parte es esto del biocarbón. Se puede obtener, pero no estamos, por ejemplo, en ese montaje que él hizo, él no se enfocaba en obtener los otros productos que se generan a partir de la ruptura de la materia orgánica. Se pueden obtener gases como el CH4, como el CH4, hidrocarburos líquidos, y eso funciona es porque cuando esa materia se empieza a, esos enlaces se empiezan a romper, como hay altas temperaturas, por lo general esas moléculas van a estar en estado gaseoso, y si están en estado gaseoso van a subir por este tubo, aquí la enfrían, y cuando la enfrían, las moléculas que tienen una fórmula molecular alta, es decir, que tienen muchos carbonos, se vuelven líquido a temperatura ambiente y se depositan acá. Entonces uno puede obtener líquidos y las moléculas que son muy pequeñas, que a temperatura ambiente siguen siendo en estado gaseoso, se pueden recoger en otro recipiente y en ese recipiente
sí, quedan almacenados los gases que se generan a partir de la pirólisis. Entonces, uno de la pirólisis pues, me parece muy interesante porque uno obtiene carbón vegetal, uno obtiene compuestos orgánicos como fenoles, alquitranes, hidrocarburos, y también obtiene gases pues gases orgánicos. Por ejemplo, aquí tenemos metano, este es un etano, eteno también se obtiene. Entonces, bueno, es eso. Pues, a ver, podríamos iniciar con ese tema la próxima clase porque, sí, pues no es tan, como tan, o sea, no es fácil así de entender, o sea, no es difícil, pero tampoco es así tan fácil y eso me quita un poquito de tiempo. Entonces, ya que vimos esto, lo vamos a dar hasta acá y la próxima clase continuaríamos con el tema. Entonces, bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Igualmente, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao.